Bien, entonces el día de ayer estábamos creando un par de clases, vamos a continuar. Habíamos creado creo que 2, si no mal recuerdo. Chequeemos a triángulo cuadrado. Entonces voy por el rectángulo, ¿verdad? Vamos a hacer esto y vamos a llegar a algo, ya verán. Rectángulo. Ahora creemos el rectángulo. Estamos. Entonces, ¿qué propiedades teníamos de rectángulo? Teníamos base y altura, ¿no? ¿Vas? Sí. ¿Correcto? Vamos a crear esas dos. Estamos usando float, ¿verdad? Sí, Lick. Bien, ¿recuerdan esto? Son para acceder, ¿verdad? Para obtener y para setear. Entonces, tenemos altura. Por ahí vamos a tener entonces el constructor. Le vamos a pedir los dos parámetros, ¿verdad? Float. Me puso una palabra reserva. Esas cuestiones que ustedes miran en otro color, en caso de que tengan el ID en oscuro, estas cuestiones en azul son palabras reservadas, ¿verdad? This, con la altura, es igual al parámetro que me mandan, que es altura. Y necesito, pues, el método que me calcule el área, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a retornar base por, creo que era entre 2, ¿verdad? Si no me recuerdo. Solo es base por altura, Por Lick. altura, ¿verdad? Base por Sí. altura. Estamos bien. En esto está de más. Entonces ya tenemos otra clase. Sigamos con la siguiente. Rectángulo, rombo. Teníamos diagonal mayor, ¿verdad? Sí, diagonal mayor Y por diagonal menor. diagonal menor. Voy a ir narrando porque esto nos vamos a estar un rato acá haciendo carpintería. Hacemos el constructor en donde le voy a pedir estas dos cosas al usuario. Entonces sería rombo. Le voy a pedir a que me dé los siguientes datos. Diagonal mayor
Le voy a pedir un float diagonal menor. Y esto, una vez que lo reciba, entonces lo voy a asignar. Diagonal mayor. Miren, estas cosas que estamos haciendo ahorita, es largo el camino, pero hay métodos abreviados. Pero una vez que ustedes hagan bastante carpintería, entonces lo demás súper fácil. Voy a hacer algo adrede, porque voy a mostrar algo después. Float área. Ven que acabo de nombrar a propósito el método de manera diferente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a retornar. Vamos a ver la fórmula. Las dos diagonales entre dos, ¿verdad? Sería la diagonal mayor por la diagonal menor. Todo eso entre 2. Bien, ya tenemos nuestra otra clase. Sigamos. Vamos a ver cuál es la siguiente. Romboide. Romboide. Ah, ok. Es que la altura se refiere a esto, ¿verdad? Bien. Romboide. Igual, base de altura, ¿verdad? Sí, base por Base. altura. Get set. Paste. Solo le cambio esto. Altura. Constructor. Voy a pedir dos parámetros. Vamos a asignárselos. Y vamos a hacer el método para calcular área. Vamos a regresar. Y la fórmula, yo no tengo muy buena memoria, es base por altura. Estamos bien ahí, ¿verdad? Bien, ahora vamos a realizar. Estamos bien ahí, ¿verdad? Vamos a realizar Sí. el trapecio. Trapecio ocupamos base mayor, base menor y altura. Ah, no me fijé en algo. Quiero ver algo. Trapecio. Ok, estamos bien. Y que en el caso de las variables uno puede ponerlas como uno quiera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo las puse B menor, B menor y B mayor. Venga, y que le enseñen a hablar ahora. Hola, Okay. Ya vamos a hablar de ese tema, de cómo nombrar las variables. B menor, B mayor. Hay una práctica, una buena práctica que se hace, es que se puedan nombrar las variables de manera que quien lo vaya a leer lo pueda entender.
una buena práctica es colocarle el nombre de lo que representa realmente. ¿Por qué? ¿Se han fijado ustedes que muchas veces en los programas uno pone como A, B y cosas así? Y tal vez está hablando de algo en específico, pero uno ¿cómo se llama? Por ahorrarse código, empieza a escribir abreviaciones, ¿verdad? Entonces, cosas que no se hacen en los códigos es abreviar, a menos que una abreviatura sea muy obvia. Bueno, en este caso, pues lo aproveché como ejemplo porque está bien la pregunta, en donde diga, yo le puse B menor y B mayor. Por mí no hay problema en ese punto porque creo que es súper entendible, ¿verdad? Pero si tienen una circunstancia en donde no, o sea, el significado de la abreviatura solo tenga significado para usted, búsquenle mejor un nombre a esa variable. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. En Perfecto. lenguaje de programación uno también nos decían lo mismo, de que aplicáramos variables porque el licenciado muchas veces le teníamos que entregar los ejercicios, ya sea por USB o el archivo, entonces él no entendía las variables y nos mandaba a cambiarlas. Sí, de hecho hay un libro que ustedes pueden leer. ah, no necesariamente porque van empezando esto, no es para ustedes. Se llama Clean Code. Y ahí les dará directrices de cómo nombrar las variables, cómo nombrar los métodos, cómo hacer los comentarios, dónde hacer los comentarios, dónde no hacer los comentarios. Si nos queda tiempo, tal vez lo veamos un poco, pero ya cuando vayamos un poquito más avanzado, ¿verdad? Porque necesito al menos que conozcan de lo que de lo que estoy hablando, pues. Me imagino que en este punto todos conocen lo que es un comentario y esas cuestiones, ¿verdad? Pero cuando vayamos más avanzaditos, tal vez podemos hablar de eso. Siempre estoy sacando esa diapositiva. Es la suma de las bases por la altura entre dos. Entonces, por ahí, pues han escuchado ustedes en los videos que les mandé que nosotros realmente tenemos como un rol de escriba, ¿verdad? Igual como el que escribe una novela o algo así, en donde muchos lo van a leer, ¿verdad? Entonces, aprender las guías de buenas prácticas es realmente importante cuando queremos escribir un código limpio, ¿verdad? Bien, entonces acá calcular área era la suma de las bases por la altura, todo esto entre dos, ¿verdad? Sí, listo. Ahí les habla también del correcto identado, de manera que se entienda, porque imagínense que yo empiece a hacer estas cosas así. Poco nocivo, ¿verdad? Para la vista. Bien, continuemos. Vamos con trapecio, polígono regular. Regular.
Bien, yo creo que ustedes tienen imagen ahí, ¿verdad? También a mano. Para no estarla mostrando. Polígono regular, pues tiene un perímetro y un apotema. Vamos con el constructor. Bien, ya creo que este punto ya quedó claro. ¿Cómo se hace el constructor? ¿Vieron lo que hice? Trampa. Public va a devolver un float y a calcular aire. Ahorita estaba viéndole que yo también solo le había puesto polígono en vez de polígono regular. Entonces dije yo, probé ahorita, dije yo voy a cambiar el nombre a polígono regular porque puede que, digamos, alguna vez necesite agregar otro tipo de polígono. Entonces se lo cambié y algo interesante De error, ¿verdad? miré, algo interesante que miré fue que me tiró una advertencia que decía de que iba a cambiar la clase, ¿verdad? El nombre de la clase. Correcto. Y me tiró la sugerencia de que si quería cambiar a todas las referencias. Entonces le di que Exacto. sí, miré. Eso es Sí, algo ese es interesante un que buen miré. tip. Si ustedes, por ejemplo, ya vieron cómo va creciendo este montón de clases acá, ¿verdad? Imagínense que yo empiezo pues ya con la implementación a utilizar mis clases, ¿verdad? Y hago toda mi cuestión ahí y ya tengo todo un proyecto y me equivoqué. Le puse cuadrado. Entonces hay una parte en donde ustedes pueden renombrar todas las referencias. Por ejemplo, imagínense que quiero cambiar este. Voy a cambiar el del triángulo que fue el primero que hicimos, ¿verdad? Entonces, ustedes le pueden dar clic derecho en la parte que se dice cambiar nombre. ¿Sí? Entonces ahí les da las opciones en donde también les da hasta que busquen los comentarios, ¿verdad? Entonces imagínense, tienen que cambiar algo, lo cambié en Trian y si se fijan ustedes, lo cambió en todas las referencias, ¿verdad? Eh, eso es cuestiones que son útiles realmente. Triángulo, así, ¿verdad? Se fijan, yo no uso plural en las palabras, ¿verdad? Todo singular. Bien, iba por el polígono regular, ¿verdad? Polígono regular. Sí. Creo que ahí estamos bien. Voy por el círculo. Círculo. El círculo tiene solamente radio, ¿verdad? Sí. Get, set. Si se colocan acá encima, le sale sugerencia y le dice generar constructor. Y ahí le genera el constructor. Se lo genera ahí arriba, pero miren, yo la verdad me gusta, veo con una cuestión de que me gustan las propiedades arriba y los métodos abajo. Bueno, propiedades, constructor y luego todos los métodos que puedan salir de eso. Public float. Calcular área. Return. Es pi por r cuadrado, ¿verdad? Entonces, básicamente, radio por radio, ¿estamos bien? Y, bueno, sí. Y acá, pues nosotros tenemos una librería
en donde nos ofrece funciones básicas de matemática, ¿verdad? Porque esas básicamente las utilizan todas. Entonces la librería se llama Math. Vamos a ver. Ok. Math, si yo me coloco acá, me devuelve un double, ¿sí? Entonces ahí lo que me está diciendo es, hey, fíjate que vos querés devolver un float, pero tengo problemas con las conversiones. Entonces, creo que ustedes hicieron un casteo, ¿verdad? Perdón. Esta instrucción que acabo de hacer acá es casteo, que quiere decir que intenta convertir la variable de un tipo hacia otro. Entonces, en este caso, este mat.p, que es 3.14, es la constante, ¿verdad? Lo está convirtiendo a float. Entonces, ya todos los, bueno, este float, pero este era double. Entonces, ya lo estoy convirtiendo a float y ya lo estoy devolviendo, ¿verdad? Y ya me quita el problema. Entonces, por eso es importante también leer lo que son los errores. Siempre que les dio un error, pues, miren, no se puede convertir implícitamente. Implícitamente, bueno, algo implícito es que algo que es deducible, ¿verdad? O que está claro a la vista. Algo explícito es cuando yo lo especifico, ¿verdad? Entonces, en este caso, implícitamente significa que él no puede deducir en qué convertirlo, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer explícito esa conversión, ese casteo, ¿verdad? Espero me hayan entendido. Entonces ahí ya resolvimos ese problema. Bien, y por último, sector circular. Este creo que es el más largo. Vamos a agregar una clase. Sector circular. Dentro de las propiedades que tiene el sector que me tiene que dar el usuario, pues me tiene que dar un radio, ¿verdad? Me tiene que dar los grados. Bien, acá los grados, si quieren, los medimos en entero para no... Se puede hacer así para más precisión, pero midámonos en entero, grados, para probar otro tipo de datos. Get set. Y pues nada, ¿verdad? Creo que se sobreentiende ahí, pero le voy a poner número grados para que se sobreentienda más. Generar constructor y le voy a decir que el usuario me dé los tres valores, los dos valores. Bien, entonces acá ya tenemos los constructores. Calcular área. Bien, entonces acá el área. Voy a hacer algo diferente acá. Solo para que lo miren. Yo de hecho puedo tener una variable interna que se llame área. Esta variable interna, solo su vida va a estar solamente cuando inicia y termine el llamado al método, ¿verdad? Después de eso se destruye. Entonces, lo que voy a hacer es que en esa variable área voy a meter el cálculo, ¿verdad? El cálculo es, se lo voy a enseñar. El cálculo es pi por r cuadrado por el número de grado entre 360. Entonces, ¿dónde tenemos pi? Mat.pi.
por radio por radio. De hecho, mat, déjenme ver algo, mat. Si no quieren hacer esto, pues en mat también hay operaciones como elevar al cuadrado, ¿verdad? Y le voy a mandar el radio. Entonces ahí me está elevando al cuadrado. ¿Qué pasa acá? El mismo tema, ¿verdad? Que SQRT me recibe doble y yo le estoy mandando float. Entonces lo voy a castear. ¿Y qué pasa acá? Pues que todo esto me está dando un gran problema porque acá también tiene que ser float. A ver qué no le gusta. Y este resultado tiene que ser float. No me gusta mucho ese montón de float ahí. Y como ya lo hice con float y ya hice todas las clases en float, hubiera reconsiderado utilizar doble, ¿verdad? Bien, ya tenemos la multiplicación de todo esto. ¿Saben por qué? Porque esto ya se vuelve ilegible completamente, ¿verdad? Y todo esto entre 360, ¿verdad? Entonces acá lo que voy a retornar es el área. Bien, en este punto, pues ya tenemos todas nuestras clases, ¿sí? Que nos van a poder servir para utilizarlos con los objetos. Bien, entonces, ok, ya estas serían nuestras clases. Nuestras primeras clases, ¿verdad? Estoy haciendo de más acá. Y quiero que observen algo. Acá solo tenemos algunas pocas figuras, pero ¿qué pasaría si esto, por ejemplo, tiene pues más figuras? ¿Qué va a pasar con este código, con este montón de clases? Se va a hacer un relajo de clases acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podríamos considerar ya darle estructura a eso. Crearnos una carpeta en donde podamos básicamente clasificar alguna figura, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestras clases, ¿verdad? Entonces ya habíamos colocado esto. Bueno, esta parte ya recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Entonces vamos a ir a crear otra versión. Estaba probando algo acá. Una pregunta, Lee. Mande. En el caso de que, digamos, ahorita quisiera mover las clases a la carpeta figuras, tendría que cambiar el código de program, el principal de la clase principal, porque yo las tengo como el área calculada del triángulo, el del cuadrado, ya me presenta resultados, entonces tendría que cambiar la dirección, por decirse así, a una carpeta. Sí, miren, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a enseñar. Y acá es donde entran estos namespace. Si ustedes se fijan, el namespace que tiene esto se llama figura geométrica, ¿verdad? Que el namespace básicamente es el nombre del proyecto. Si vengo yo y agrego una carpeta, le pongo figuras, ¿sí? Por decirlo así. Y me creo una clase ahí. Entonces, la ruta para acceder a esta clase, vamos a poner, ¿qué figura nos faltó? Ninguna. Figura le voy a poner, figura geométrica. Un octágono. Un octágono. Octágono. Si estoy mal, así se escribe, ¿verdad? Quiero pasar vergüenza. Entonces, se fijan que en este momento
el namespace acaba de cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que para acceder yo a esta clase octágono, la ruta por la cual yo tendría que acceder sería LP2, figura geométrica y figuras, que prácticamente es la estructura jerárquica que tengo en el proyecto, ¿verdad? Entonces, si yo lo quisiera utilizar en el programa, para acceder a esa clase, debería de acceder vía esa ruta, ¿verdad? ¿Se fijaron? Ahora, ustedes pueden tener acá un montón de carpetas y todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo necesito utilizar, y así es como se crean las librerías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero utilizar, pues, clases de ciertos lugares de una librería? Entonces, yo todo el tiempo no voy a estar colocando toda esta ruta, ¿verdad? ¿Sí? Se fijan que sería un poco tedioso. Entonces, acá yo puedo hacer lo siguiente, hacer using lp2 punto figuras. Entonces acá directamente ya octágono, ya tengo acceso directo a la clase, ¿verdad? En caso de haber colisiones de nombres, ustedes van a tener que colocar explícitamente la ruta de esos nombres. En caso de que imagínense que yo hubiera tenido octágono acá y octágono allá. ¿Se entiende, chavos? ¿Para qué sirven los namespace? Sí. Gracias. Creo que era la mejor forma de explicarlo, ¿verdad? Antes de darlo como teoría. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Se fijan que yo acabo de mover una de estas a figura, ¿verdad? Entonces prácticamente no me colocó esto último de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera mover todos esos a figura? ¿Qué voy a tener que hacer? Prácticamente ir a modificar este namespace, ¿verdad? Porque lógicamente para acceder a la clase a través de eso, debería ser a través de figura, ¿verdad? Un poco tedioso esto. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué se hace cuando uno inicia un proyecto? Ven, cuando uno inicia un proyecto tiene una arquitectura. La arquitectura es la organización de los componentes. La arquitectura, ustedes de una aplicación lo pueden ver de distintos ángulos. Desde lo más general, en donde yo organice toda mi aplicación, hasta ordenar también los pequeños componentes, ¿verdad? Los pequeños proyectos. Entonces, por ahí ya hay unas arquitecturas dadas que ustedes ya pueden reutilizar y esas arquitecturas pues cada una de sus componentes, cada una de sus partes, pues tiene su significado. Por ahí tal vez ya escucharon de MVC, modelo vista controlador. Es una forma de organizar nuestros componentes, nuestras clases. Pero por los momentos ahorita, eso sí se sale del alcance. Ay, no. Entonces, ya lo organicé en mi carpeta figuras. Súper tedioso lo que acabo de hacer. ¿Vieron eso? Entonces, acá viene lo que es la reutilización de código. Para evitar estas situaciones en donde yo tengo que estar copiando y escribiendo código repetitivo, entonces yo puedo reutilizar código ya sea a través de herencia o si quiero, bueno, a través de herencia. Voy a hacer una prueba ahorita. Voy a hacer un mini programa para probar mis clases. Entonces me voy a hacer una pequeña aplicación donde el usuario pueda básicamente tener las opciones para poder utilizar mi programita, ¿verdad? Entonces, ya han hecho menús en consola, ¿verdad?
yo necesito una opción que me ingrese el usuario. Entonces yo lo voy a tener en ese ciclo hasta que coloque una opción que sea salir. Le voy a escribir. Le voy a escribir las opciones que tiene él. Y le voy a decir y voy a utilizar un switch, ¿verdad? La estructura del switch para recordárselas. Esto es para no colocar ese montón de if. Un switch básicamente es que yo voy a tener una opción que entra, ¿verdad? O una expresión. Y yo puedo tener diferentes casos, ¿verdad? Entonces yo coloco los casos. En el caso de que sea -1, perdón. En el caso de que sea 2, voy a hacer un código y le voy a decir que haga un break, ¿verdad? Y estos switch tienen un caso por defecto, que es algún código que yo quiero ejecutar. Y también tiene un break. No voy a hacer todas las acciones porque solo les quiero dar la idea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer un dummy o un fake o con datos fake. Todavía no lo voy a capturar del usuario para que me calcule el área de un cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué necesito yo? Pues en ese momento necesito mi objeto cuadrado. Va a tener el nombre de la variable va a ser cuadrado y lo voy a inicializar y le voy a poner datos falsos. Voy a decir que el lado es de 2. ¿Y qué voy a decir? Ok. Console. Voy a escribir en la consola el área del cuadrado es, y le voy a decir el cuadrado punto calcular área. Pero antes, obviamente, en ningún momento le estoy diciendo dónde introduce la opción el usuario, ¿verdad? Entonces, voy a hacer acá que me lea la línea. ¿Qué es lo que el usuario me va a dar, ¿verdad? Entonces, si viene 2, bueno, corramos el programa. Se va a inicializar en esta variable string en vacío. De hecho, la variable string inicializa con string.empty. No vacío, sino así, ¿verdad? Si la opción, mientras la opción sea distinto de -1, entonces que esté en ese loop, ¿verdad? Le doy pues esta etiqueta para que él pueda chequear las opciones que tiene. Voy a leer la opción que él introduzca. De esa opción que él introduce, pues si él introduce 2, va a calcular el área del cuadrado, ¿sí? Con datos que son fake. En este caso es 2, ¿verdad? Y luego va a salir de eso, va a hacer un break, sale y vuelve a preguntar, ¿verdad? Eso es lo que espera la patria. Calcular cuadrado. Entonces, si le doy -1, se fue. Se salió, ¿verdad? Si le doy 2, el área cuadrada 4. Y ahí puedo estar, ¿verdad? Entonces, aquí realmente, básicamente es como esta sería la aplicación que está de cara al usuario, ¿verdad? Espérame que algo no me gustó acá. Este espacio no me gustó.
Ahí está. Calcular cuadrado, calcular cuadrado. Bien. Hay muchas de las clases que vimos acá que tienen características que son compartidas, ¿sí o no? Por ejemplo, algunas tienen altura, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, para yo evitarme estar escribiendo código, yo puedo, pues, utilizar lo que es la herencia. Cuando nosotros utilizamos herencia, vamos a tener dos tipos de clases. Una clase llamado padre y otra clase llamado hijo. La clase padre va a contener todas aquellas características que son compartidas entre una serie de clases hijas, ¿sí? Entonces, con eso, yo lo que hago es que reutilizo el código y no escribo tanto código, ¿verdad? ¿Qué puedo heredar de una clase hija? ¿Qué puedo heredar en una clase que es hija? Puedo heredar los atributos del padre y su comportamiento, ¿verdad? Al igual que los constructores. Entonces, imagínense, me voy a agarrar estos, a ver, lado, base por altura. Me voy a agarrar el rectángulo y el triángulo. ¿Sí? Me voy a agarrar el rectángulo, el triángulo y el romboide. ¿Se fijan o ustedes me pueden decir cuáles son las características que son iguales en esas tres clases? Base y altura. Base y altura. Bien, entonces, esta cuestión es para pruebas ahorita, ¿verdad? Voy a crearme una clase que va a ser una clase padre, a la cual le voy a llamar figura, por darle un nombre, ¿verdad? A un nombre genérico, ¿verdad? ¿Sí? Esta va a ser mi clase padre. Esta va a contener todas aquellas características y todos aquellos comportamientos que son igual en todas las clases. Entonces, en este caso, hablamos que fíjense que voy a hacer algo para que ustedes miren las dos versiones. Voy a crear una carpeta con una versión 2 y voy a hacer de nuevo el replanteo de las clases para que miren la otra opción. Figura. Ahí lo voy a poner. Voy a crear una clase que se llama figura, que va a ser la clase padre. Le voy a colocar estos dos atributos. Era la base. Y la altura, ¿verdad? Bien, entonces esta va a ser mi clase padre. ¿Qué pasa si yo quisiera heredar lo que son estos atributos? Yo puedo crear una clase hija a la cual puedo llamar triángulo. Triángulo. Y para hacer herencia, en este momento vamos a hacer herencia simple. ¿Qué significa esto? Bueno, esto solo acepta herencia simple. Que esto solo puede heredar de una clase. Entonces, para hacer este tipo de herencia, nosotros utilizamos después del nombre de la clase 2 puntos y le vamos a decir la clase de la cual va a heredar. En este caso va a ser figura.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Básicamente lo que estoy haciendo es heredando los atributos de la clase que es padre. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera public float calcular área. Entonces yo puedo utilizar, se fijan que acá no he colocado ninguno de los atributos, ¿verdad? Triángulo es base por altura. Entre 2, ¿verdad? Ahora, ¿se entendió esa parte que dice? Triángulo está heredando de figura, ¿sí? Entonces él tiene acceso a los atributos de figura, ¿verdad? Y aquí también es donde vienen lo que son los niveles de acceso. ¿Se acuerdan que en un inicio utilizábamos private y utilizábamos public, verdad? Entonces más adelante vamos a ver que cuando estamos en herencia podemos utilizar protected. ¿Qué quiere decir esto? Que los atributos o métodos marcados con protected van a ser visibles solamente en las clases que hereden de una clase padre, más no externamente. Entonces ahora me voy a crear, vamos a ver cómo funciona esto. Ya no me gusta este código desordenado. Voy a utilizar figura versión 2, triángulo, triángulo, lo voy a inicializar y yo puedo, si ustedes se fijan, establecerle los valores que han sido heredados de una clase que es padre, ¿verdad? ¿Lo vieron, chavos? Sí, Lick. Entonces, esa es herencia en su versión más simplista, ¿verdad? Entonces, yo puedo crear un constructor también acá. Están sancionando el objetivo, ¿verdad? Entonces vamos a agregar este cálculo. Triángulo, triángulo, hijo le voy a poner. Vamos a agregar otro case. Vamos a hacer case 3 le vamos a... No sé por qué no puse 1, fíjense. Ah, es que 1 es salir, ¿verdad? Y 1 le puse, en vez de colocarle -1. Bueno, esas son cuestiones que no influyen ahorita. Eso no es el objetivo. 3, 3, break. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ah, pues me voy a copiar este de acá para imprimir el área de triángulo versión 2 es el triángulo, híjole, voy a poner.
Y aquí me da el área, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo más simplista para hacer herencia, en donde vamos a tener una clase padre que va a contener todos aquellos atributos y métodos, ¿sí? Porque también podemos heredar métodos, que son compartidos entre distintas clases de la misma especie, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso yo apliqué herencia, o sea, triángulo heredó lo que son los atributos de figura. Y con esto se fijan que pues me ahorré bastante código. Entonces acá también lo puedo aplicar, habíamos dicho, a rectángulo y a romboide. Y simplemente enfocarnos en el cálculo de qué? Del área, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Le entendieron a esa parte? Ya vamos a andar en la herencia. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de relaciones que se dan en la naturaleza. Relaciones de herencia y relaciones de qué? De composición, ¿verdad? En donde un objeto está compuesto de otro y tenemos el tema, por ejemplo, del carro. ¿Verdad? Eso lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, hasta acá la clase.